Un asistente virtual es prácticamente imprescindible en cualquier empresa digital y engloba tantas tareas diferentes que prácticamente puedes empezar casi sin experiencia y también sin habilidades específicas, como por ejemplo idiomas, manejo de datos, programación, redes sociales, etc. Es decir, es un puesto bastante accesible para todas las personas, pero debido a eso también es un puesto con un poquito más de competencia. En este vídeo te voy a contar qué es y qué hace un asistente virtual, cuánto gana, cómo encontrar trabajo de asistente virtual y cuál ha sido mi experiencia contratando asistentes virtuales. Obviamente es un trabajo online que puedes realizar desde tu casa y para lo que solamente necesitas un ordenador y conexión a internet. En primer lugar, ¿a qué se dedica un asistente virtual? Bueno, pues un asistente virtual puede hacer tareas muy diversas dentro de una empresa, es decir, puede hacer tareas de atención al cliente, como por ejemplo llevando el correo electrónico de un e-commerce, contestar comentarios en redes sociales, negociar con proveedores, organizar al equipo, llevar la agenda de una persona, es decir, tareas de secretaria, o incluso si tiene habilidades específicas, incluso puede ayudar en el soporte para la contabilidad de una empresa. En tareas también sencillas, como por ejemplo elaborando facturas. En este sentido, lo más normal es que un asistente virtual, una vez que consigue su primero o su segundo puesto de empleo, pues se especialice en algún área, como por ejemplo gestionar tiendas online, llevar canales de YouTube, hablar con personas a través de una página de Facebook, llevar el teléfono de un negocio, organizar la agenda de una persona, la contabilidad, etc. Es por esto que un asistente virtual normalmente no tiene por qué tener habilidades específicas, porque realmente cuando llega a su puesto de trabajo, el propio negocio la va a formar en realizar esas tareas concretas. Es decir, le va a decir cuáles son sus tareas y muchas veces la empresa se encarga de darle una formación adecuada en su modelo de negocio. Por ejemplo, yo cuando contraté a mi primer asistente virtual lo hice a través de la plataforma de Freelancer y lo que yo necesitaba es que una persona gestionase los pedidos, la atención al cliente, el correo electrónico y manejase unas cuantas plataformas, pero algo bastante sencillo. Por lo tanto, yo lo que decidí es darle mi propia formación. Yo le expliqué cómo funcionaba Shopify, cómo funcionaba Sendex, cómo tenía que relacionarse con los clientes. Ella, los únicos conocimientos previos que ya tenía pues eran conocimientos básicos sobre temas de contabilidad y también cómo relacionarse con los clientes, porque ya había trabajado para una empresa llevando el correo electrónico. También tenía muchísimas ganas de trabajar y con esto era más que suficiente. Para mí las habilidades apreciadas de un asistente virtual es que sepa organizarse bien, que sepa trabajar en equipo por supuesto y también que sepa organizar un poco el equipo, además de que sea resolutiva en su trabajo. Cada empresa va a necesitar cosas diferentes y va a utilizar plataformas diferentes de comunicación con el cliente, de correo electrónico, de cómo organizarse, si utilizan Trello, utilizan Monday, es decir, plataformas hay muchísimas y hay muchísimas tareas que puedes realizar en una empresa. Pero si tú eres una persona que tiene bastante capacidad para adaptarse a ese puesto de trabajo, es decir, que no te da pereza aprender nuevas plataformas, que eres una persona resolutiva y que está dispuesta a aprender y hacer, pues ya tienes hecho el 60 o el 70% del trabajo. De hecho, algo bastante común entre los asistentes virtuales es solamente gestionar la agenda de un negocio, es decir, hablan con los posibles clientes, administrar las redes sociales e ir agendando a los clientes desde una página de Facebook o desde Instagram o YouTube o como sea, y después agendarla para que estas personas vayan a sus citas o para que ya puedan tener una llamada telefónica con la persona o ella misma puede gestionar esas llamadas. Esto es algo bastante común, sobre todo en las clínicas estéticas o todo este tipo de negocios de salones de belleza en los que normalmente la persona contacta a través de redes sociales y después se la agenda en una cita. Por lo tanto, estos negocios locales necesitan que alguien tenga esa comunicación directa con esas personas y que le pregunten dudas o que pueda responder, que pueda agendar las citas, organizar la agenda. Esto es algo bastante común entre las asistentes virtuales. Por lo tanto, es bastante común que las asistentes virtuales lleven este tipo de negocios y después lleven la agenda, es decir, que vayan agendando a los posibles pacientes o clientes para que ya después el dueño del negocio, bueno, pues ya le venda sus tratamientos. Así que si vas a querer trabajar como asistente virtual, sería prácticamente imprescindible saber comunicarte muy bien con las personas y ciertas habilidades de atención al cliente o de atención a la venta. Y por lo tanto, ahí te he dado otra idea para buscar trabajo, es decir, comunicándote directamente con clínicas estéticas o este tipo de negocios, por ejemplo, como odontólogos, dermatólogos, personas que tengan su propia clínica. Al final son tratamientos un poco caros y las personas normalmente se suelen permitir o invierten realmente en una persona que esté contestando en las redes sociales, que esté llevando la agenda, que esté contestando las dudas de los posibles clientes. En cuanto a si es fácil o difícil conseguir trabajo como asistente virtual, a mí realmente no me parece tan difícil encontrar trabajo como asistente porque realmente es un puesto básico en casi cualquier negocio digital o también en un negocio local pero que utiliza las redes sociales. Lo único un poquito más difícil es encontrar tu primer o tu segundo puesto de trabajo, ya que normalmente las empresas te van a pedir algo de experiencia. ¿Cómo podríamos suplir el hecho de que no tengamos experiencia en este puesto de trabajo? Es decir, que sea la primera vez que optamos
adaptamos a este tipo de puesto online. Esto sobre todo lo vas a poder suplir con tu carta de presentación, es decir, cómo tú te presentas tanto en las redes y cómo vas a buscar trabajo. Es decir, cómo haces tu currículum, cómo presentas tus habilidades y tus servicios delante de tus posibles clientes. Por lo tanto, si tú al principio empiezas contactando empresas directamente, tienes buenos perfiles en LinkedIn y en Freelancer y además te unes a grupos de Facebook donde normalmente se unen asistentes virtuales y se van pasando trabajos los unos a los otros, pues te va a ser muchísimo más sencillo encontrar tu primer puesto de trabajo. Como te digo, yo mi primera asistente virtual la contacté a través de Freelancer y ella tenía un perfil bastante bueno, es decir, no tenía tanta experiencia, pero sí como ella mostraba sus habilidades, cómo había elaborado su currículum, que de hecho estaba muy bien hecho en Canva, pues la verdad que era bastante atractivo y te daba bastante idea de las habilidades o de las cosas que ella podía hacer y en las que te podía ayudar. Esto es lo primero por lo que debes empezar. Tienes que escribir todas las habilidades que tienes, todas las tareas que podrías desarrollar y presentarlas de una manera bastante atractiva para que cuando se la muestres a las personas que son las que posiblemente te van a contratar, pues no digas, oye, por favor, necesito trabajo, sino que digas, oye, mira, todas estas cosas puedo hacer por ti y por tu empresa. Por ejemplo, las otras dos asistentes virtuales que contraté, precisamente las contraté a través de esta persona. Una de las formas más fáciles de encontrar trabajo es a través de la recomendación a través de terceros. Ellas habían hecho una formación y estaban metidas todas en un grupo de Telegram, por lo tanto, cuando le llegaban clientes y alguna de ellas no podía asumirla, pues le derivaban el trabajo a alguna compañera. De hecho, yo ya le he preguntado a bastante freelance de cómo suelen encontrar trabajo más fácilmente y lo primero que me han dicho es que a través de la recomendación. Por lo tanto, una vez que consigues tu primer puesto de empleo y te vas moviendo bastante por este mundillo de las asistentes virtuales, de las personas que hacen data entry, de los trabajos virtuales en general, pues se te va volviendo cada vez más fácil conseguir tus próximos puestos de trabajo. El hecho de estar en grupos de Facebook donde se van publicando ofertas de empleo, que compañeras tuyas te puedan derivar a algunos clientes, es una manera súper sencilla. Y sobre todo también en redes sociales. Normalmente una persona que tiene una clínica estética, un odontólogo, una persona que tiene algún tipo de comercio online o de venta online, va a necesitar asistentes virtuales. Incluso hasta los creadores de contenido necesitan asistentes virtuales que puedan contestar los comentarios, que puedan subir su contenido a YouTube. Hay muchísimas cosas en las que se puede requerir de un asistente virtual. Si tú contactas directamente a estas personas y sabes contactarlas de manera adecuada, es decir, no, oye, mira, por favor, ¿me das trabajo? Pues no sería una manera adecuada, pero sí puedes ir y decir, pues mira, tengo estas habilidades, este es mi currículum, ¿en qué podría ayudarte? He visto que tienes un negocio de tal tipo, necesitas colaboración con los clientes, que yo les vaya contactando, que te lleve la agenda. Pues más o menos tienes que ponerle las cosas fácil a la persona. Además, también te digo que cuando yo solté mis 2 tiendas online, esta persona también se quedó trabajando para otra empresa que era conocida mía. Es decir, yo la recomendé a otra empresa y a día de hoy todavía colabora con ellos. Y de hecho, hasta el momento todos los trabajos le han venido a través de recomendación. Igualmente, ella siempre está activa en plataformas de freelance, también en LinkedIn y por supuesto también, como te digo, muchísimo en Facebook. Por lo tanto, ¿cuáles serían mis recomendaciones para empezar a trabajar como asistente virtual? Para resumir un poco esto, mi recomendación sería que detalles cuáles son las actividades que tú puedes realizar para una empresa, es decir, cuántas horas quieres trabajar, más o menos cuánto quieres cobrar, qué habilidades tienes y en qué podrías ayudar tú a un negocio. Por supuesto también que aprendas a manejarte en plataformas esenciales como por ejemplo Google, es decir, saber buscar en Google es algo esencial y también saber utilizar todo lo relacionado con Google Drive, es decir, Excel, calendarios, incluso Canva. Estas cosas son pues realmente muy básicas y las necesitan todos los negocios. También plataformas para organizar la agenda o tareas, como por ejemplo Trello o Monday. Eso sería prácticamente como lo esencial. Y después también plataformas de comunicación con el cliente, o bien plataformas de correo electrónico, como yo por ejemplo te he dicho Sendex, o también otras que sean las más utilizadas. Igualmente, dependiendo del puesto, pues tendrá que aprender distintas plataformas, es decir, o tendrá que aprender Shopify o WordPress o manejar una página de Facebook. Bueno, pues son al final cosas que también puedes ir aprendiendo sobre la marcha. Y una de las cosas más importantes es que siempre te encuentres abierto o abierta a aprender nuevas plataformas. Eso realmente es lo que te va a dar una capacidad y una versatilidad en tus puestos de trabajo. Las plataformas van cambiando, las tareas van cambiando, los modelos de negocio van cambiando, pero si tú eres una persona que te adaptas bien al puesto, pues eso es primordial y prácticamente te da la llave para colaborar con cualquier tipo de empresa. Por lo tanto, algo que a mí me encantó
gustó de ella cuando le hice la entrevista es que ella dijo, bueno, yo en mi vida he tocado Shopify, pero a mí explícamelo y yo en una tarde me pongo al día con ello. Y también te estoy hablando de una mujer de 50 y tantos años, es decir, no te estoy hablando de una persona que ya ha nacido con un móvil debajo del brazo ni con un ordenador. Después, obvio que es necesario que hagas un buen currículum, es decir, que te presentes de una manera bastante atractiva tanto tus habilidades como tus servicios ante las empresas. Eso es algo que se valora bastante, es decir, yo siempre voy a elegir a una persona que tenga un currículum más atractivo visualmente, al menos a simple vista. Y algo que se llama persistencia. Cuando tú vas a las redes sociales, o sea, buscar trabajo es un trabajo en sí, es decir, no te quedes con el primer no, tienes que tocar muchísimas puertas, tienes que estar bastante activa en redes sociales, hablando con personas, intentando encontrar sinergias, derivando trabajo también a otras personas, porque después todo eso te puede venir de vuelta, pues eso sería esencial. Por lo tanto, yo empezaría haciendo dos cosas, como te comento, creándome perfiles en LinkedIn, en Freelancer, en Fiverr, en Workana y todo este tipo de plataformas, y también haciendo intensas búsquedas en los grupos de Facebook. Ahora viene una parte también que es bastante interesante y es ¿cuánto cobra un asistente virtual? Normalmente un asistente virtual puede cobrar entre 5 y 10 dólares la hora, dependiendo por supuesto de las habilidades, de las responsabilidades que tiene, de las horas que trabaja, también de las plataformas. Si trabaja con plataformas demasiado complicadas o muy específicas, pues normalmente esas personas pues suelen cobrar más. Después, cuando tú vas avanzando en una empresa y cada vez vas asumiendo más tareas más complejas, distintas plataformas, vas al final creciendo como profesional, pues cada vez vas cobrando un poquito más. Para empezar, y por lo que yo he podido ver y lo que yo he podido contratar, para empezar una persona que no tiene nada de experiencia, pues como mínimo unos 4 dólares la hora, y después ya se estabiliza entre 7, 8 o 10 dólares la hora dependiendo de las tareas que haga. En cuanto a la cantidad de horas trabajadas o a los horarios, pues esto también depende muchísimo del puesto y también de la empresa. Es decir, si trabajas para empresas estadounidenses, pues tendrás que adaptarte un poco a su horario, o también puedes realizar tareas específicas en la empresa pero que no tengas ningún horario fijo. Esas realmente son las mejores porque tú puedes dedicarle el momento en el día que mejor te venga a hacer tus tareas que tengas que hacer y decidir cuándo vas a hacerlas. Creo que tienes muchísimas tareas por hacer, es decir, hay muchísimas empresas por contactar, créate perfiles, intenta mejorar todo lo que puedas tu currículum como profesional en este campo y empieza a llamar puertas. Espero que te haya servido muchísimo este vídeo y que por favor me dejes en comentarios, en caso de que tú hayas trabajado de manera online, cómo contrataste a tu asistente virtual o cualquier puesto de trabajo, o también si has trabajado de esto, qué experiencias has tenido.